Hola, buenas tardes, ¿qué tal están? Espero que todos muy bien. Hoy vamos a avanzar con el tercer encuentro de nuestro curso titulado Capillas Sixtinas Españolas, el curso ofrecido por el área de Arte y Cultura de la Fundación para la Historia de España. A ver, sigo admitiendo. Muy bien. Bien, increíble pensar que ya estamos en nuestro tercer encuentro. Desde ya agradecerles a todos el interés por seguirnos semana a semana y por supuesto los esperamos la semana que viene para el cierre del curso que hablaremos de la cúpula en la Sala de los Derechos Humanos en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Bueno, sin más demora vamos a empezar con lo que nos compete en el día de hoy. Les pido por favor si pueden apagar las cámaras y los micrófonos, simplemente para que no haya ninguna interferencia y que todos podamos escuchar bien la presentación. Ya después, al final de nuestro encuentro, cuando pasemos a la instancia de debate, vamos a poder abrirlo y voy a poder escucharlas y verlos. Bien, entonces, hoy vamos a visitar, explorar la iglesia de San Nicolás. Ese es un nombre corto con el que es conocido popularmente, aunque si nos detenemos en su nombre largo, se llama Iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir, que está ubicado en la Comunidad Valenciana, en la comunidad autónoma de la comunidad denominada Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia. Y lo interesante de la iglesia de San Nicolás en cuanto al tema que nos compete en este curso, que es explorar sitios que han sido denominados a lo largo de su historia como capillas sixtinas, es que siempre que se hace alusión a la iglesia de San Nicolás como capilla sixtina valenciana, se lo hace aclarando que es popularmente conocida como Capilla Sixtina Valenciana. Entonces, desde este punto de vista ya tenemos una aproximación a eh, dónde circula este término, ¿no? Son los ciudadanos que por lo general reconocen a este sitio parte de su patrimonio como una capilla sixtina. Y por otro lado, vamos a ver que la denominación de la iglesia de San Nicolás como capilla sixtina valenciana es bastante reciente y podría considerarse como consecuencia de un proceso de restauración espectacular que abordaremos más tarde en nuestro curso y que ha devuelto el brillo y el esplendor a esta iglesia, que finalizó este proceso de restauración en el año 2016, y esto ha dado pie a reconocer en ella algunas características que los ciudadanos han podido asimilar o comparar con la Capilla Sixtina Miguel Angelesca. Bien, acá en el fondo ya podemos apreciar una imagen que luego veremos con más detenimiento. Es una iglesia con un desarrollo, un programa pictórico impresionante, pero vamos a comenzar por un breve recorrido por su historia. La iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir se constituyó como tal luego de la conquista de la ciudad de Valencia por el monarca Jaume I de Aragón. Una de las tareas principales de este monarca y que compartió con el resto de los monarcas cristianos durante el proceso de reconquista fue el de restaurar el culto, por supuesto, cristiano. Para esto, en numerosas ocasiones se aprovecharon estructuras preexistentes, mezquitas, sobre todo porque significaba una doble ventaja, ¿no? Por un lado, reducía costos, porque realmente era muy costoso crear un nuevo templo ex nihilo de la nada, pero por otro lado se aprovechaba como una forma de erradicar o por lo menos limitar el culto maometano. En otras instancias, tal vez se aprovechaban los emplazamientos, de nuevo con el mismo objetivo de erradicar, por lo menos cubrir estos espacios a los que se les había dedicado durante tanto tiempo culto dentro de la tradición del Islam. Lo interesante del sitio donde está ubicado la iglesia de San Nicolás es que se lo puede considerar como un emplazamiento sagrado que se remonta hasta la antigüedad clásica. Se han hallado diferentes restos funerarios en los alrededores de la iglesia que han dado pie a pensar en la existencia de un templo dedicado a una divinidad pagana y también a que fue utilizado como
un lugar de enterramiento fuera de los muros de la ciudad, según la tradición romana de esa época. Luego, con la llegada del cristianismo, la caída del Imperio Romano, se erigió o se utilizó como templo paleocristiano, ¿no? Dentro del periodo visigodo. Y finalmente, con la llegada de los musulmanes en el siglo VIII, se erigió una mezquita. Bien, es esa mezquita entonces la que se va a encontrar Jaume I tras su conquista en el año 1238 y es consagrada como iglesia en el año 1242 y donada a la orden de los dominicos que habían acompañado a este monarca en el proceso de conquista. Son los dominicos que la bautizan bajo la advocación de San Nicolás y forma parte, la iglesia de San Nicolás, del grupo de las 12 iglesias, de las 12 primeras iglesias de la ciudad de Valencia, desde la restauración de la diócesis en el año 1238, que fue el año de la conquista. Aunque en un principio fue bautizada bajo la advocación de San Nicolás de Bari, con posterioridad se le dedicó un altar a San Pedro Mártir, el primer mártir de la Orden de los Dominicos, y como consecuencia de un milagro en el que se salvó la vida de un niño, por supuesto adjudicado a la intercesión de San Pedro Mártir, el culto hacia este santo fue creciendo de tal manera que se terminó convirtiendo en un santo cotitular de la iglesia. De hecho, como les he mencionado en repetidas ocasiones, hoy en día se la llama con nombre largo y completo Iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir, aunque la costumbre popular no ha dejado de llamarla sobre todo o de conocerla como Iglesia de San Nicolás. Vamos a hacer un breve recorrido por algunas etapas en las que podríamos dividir el desarrollo arquitectónico, histórico de esta iglesia, empezando por el siglo XV, más específicamente entre los años 1419 y 1455, fue cuando esta iglesia adquiere finalmente su fisionomía gótica luego de una serie de importantes transformaciones. Es interesante pararnos a pensar un poco en qué tardía es esta transformación dentro del estilo gótico si tenemos en cuenta que estamos en el siglo XV y que en la segunda mitad de este siglo Botticelli ya estará pintando sus famosas composiciones como las Venus, ¿no? Sin embargo, se ha intentado explicar este, entre comillas, retraso artístico de España debido al difícil proceso de la reconquista, ¿no? Que de alguna forma limitó o frenó la irradiación de las tradiciones o de las innovaciones renacentistas que venían de Florencia y de otros puntos de Italia. Sin embargo, debemos aceptar que si bien en este caso sí se siguió la tradición gótica, se fueron incorporando algunos aspectos en la pintura y en la arquitectura que provenían del Renacimiento italiano. Pero bueno, volvamos a nuestra iglesia y volvamos a ver cuál fue la fisionomía, cuál fue la configuración que adquirió esta iglesia tras esta transformación siguiendo el estilo gótico. Veremos una iglesia de una nave única. Aquí vemos una imagen que es bastante clara, que nos ofrece la página oficial de la iglesia de San Nicolás. Permiso, un segundo, voy a ver si hay alguien esperando. Permítanme. Bien, seguimos. Ahí estamos. Bien. Esta imagen, esta reconstrucción que me pareció fenomenal verla de esta manera pelada, sin las decoraciones extravagantes y exquisitas que fueron hechas luego durante el periodo del barroco. Bien, vemos esta iglesia entonces de una única nave, con 6 capillas laterales ubicadas entre los contrafuertes, y aunque son 6 capillas laterales, 2 de hecho no funcionaron como capillas, sino como accesos laterales. Se creó este ábside poligonal que podemos ver aquí hacia el fondo, y se le otorgó uno de los elementos más característicos o tradicionales de la arquitectura gótica, que es esta famosa bóveda de crucería, muy, muy emblemática. Bien, si bien no hay muchos elementos que perduran de esta etapa de la iglesia, sí es importante mencionar esta pequeña y austera, tal vez, portada en forma de arco conopial. Este arco
con esta terminación apuntada, en la que podemos apreciar en su parte superior las arquivoltas, que son estos elementos superiores, de forma abocinada, que descansan sobre unas pequeñas y delgadas columnas, denominadas jambas, que están exentas de decoración. Y esto llama también la atención porque quienes han visto o han tenido oportunidad de ver arte del periodo del gótico, verán que son estos elementos, específicamente las jambas, en los que se ha desarrollado exquisitos programas escultóricos con representaciones de bueno, los apóstoles, de la Virgen María, de los ángeles. Entonces llama la atención que esto no esté decorado. Sin embargo, habría que ver con detalle si esto es un aspecto típico del gótico valenciano. Pero bueno, sí es un elemento que llama la atención. Vemos por encima de esta portada un rosetón con tracería calada, muy trabajada, pero tal vez lo que llama más la atención de esta portada es un relieve muy curioso que tiene una forma de un plato con un trozo de carne. Lo verán acá y se preguntarán qué hace este pequeño relieve curioso en esta portada. Bien, dependiendo de la fuente a la que nos acerquemos o que tomemos, puede hacer referencia o a un milagro de San Nicolás o a un milagro de San Pedro. Vamos a ver los dos lamentablemente son milagros bastante crudos y que retuercen un poco el estómago, pero bueno, me gustaría al menos compartirlo con ustedes, así le dan sentido a este relieve. San Nicolás se cuenta que en determinado momento se dispone en un viaje con otros sacerdotes a pasar la noche en un mesón. En este mesón, el dueño del establecimiento le trae la comida y cuando está haciendo las bendiciones correspondientes, se da cuenta que esa carne no era de salmuera, como había pedido, sino que se trataba de carne humana, y no solo humana, sino ni más ni menos que de niños que habían sido asesinados por el dueño del establecimiento, que aparentemente lo hacía de forma recurrente con otros huéspedes y luego le ofrecía de comida para nuevos visitantes. Bueno, sin duda Nicolás acusó al dueño de este crimen, quien lo negó, pero luego se acercó a una bóveda y frente a una cuba hace una serie de oraciones que como consecuencia generan o hacen que salgan estos tres niños sanos y salvos de la cuba y que le agradezcan al santo por su intercesión. Entonces, vemos cómo puede tener que ver con el milagro de San Nicolás este plato de carne. Pero por otro lado, en cuanto a la asociación con un milagro de San Pedro, se cuenta que una mujer dio a luz a lo que se ha llamado un trozo de carne, un infante en terrible estado o condiciones de salud, y que se acerca a la iglesia para rezar enfrente del altar del santo y que luego, con el tiempo, este niño creció a ser un niño hermoso y sano. Por lo tanto, es esta mujer la que costeó la creación y producción de esta iglesia, de esta portada de la iglesia. Nos vamos a guiar un poco más o nos vamos a orientar un poco más hacia el milagro de San Nicolás, simplemente porque proviene de la fuente oficial, que es la iglesia misma. Bien, pasemos a su etapa barroca y fíjense cómo ha cambiado la configuración decorativa y aparentemente arquitectónica de esta iglesia. Estamos ahora en el siglo XVII, siglo XVIII, siglos en los que la ciudad de Valencia va a sufrir una importante serie de transformaciones urbanísticas y las iglesias fueron o recibieron fundamentales cambios arquitectónicos. ¿De qué forma? Bueno, estos edificios, en estos edificios o de estos edificios se aprovechaba su estructura original, en la mayoría de los casos medieval, primitiva, ¿no? Y se la dotaba de lo que se ha llamado una nueva piel arquitectónica. En el caso de San Nicolás de Bari, esta transformación la podemos fechar entre los años 1690 y 1700 o 1701, que es la fecha alrededor de cuál se terminó el programa, se terminó de pintar el programa pictórico que vamos a visitar un poco más en detalle.
Pero ¿qué se hizo? Bueno, esta transformación que estuvo a cargo de un arquitecto que se llama Juan Bautista Pérez Castiel y que trabajó en numerosas otras iglesias de la ciudad de Valencia, cubrió los arcos y las bóvedas de estuco. ¿Y qué se hizo? Entonces se suavizó se suavizaron los aspectos góticos de la iglesia. Los arcos apuntados pasaron a ser arcos de medio punto, tan típicos desde la tradición renacentista y que perduraron hasta el barroco, y con estos arcos, estas bóvedas suavizadas, o sobre estos arcos y bóvedas suavizadas, fue que se desarrolló el complejo programa, no solo pictórico, sino también escultórico, como vemos aquí, ¿no? Los pilares, la bóveda, los muros, fueron cubiertos de pinturas y de decoración sin duda recargada, que hoy reconocemos como un aspecto central del barroco, ¿no? Este horror vacui, este miedo al vacío, a las superficies vacías y la decoración sumamente recargada. Estas transformaciones sin duda fueron impulsadas por las ideas de la Contrarreforma y la modernidad barroca, y como hemos visto, San Nicolás no ha podido permanecer al margen. Bien, perdón, me olvidé de mencionar, aunque vamos a desarrollarlo un poco más luego, que sobre esta reforma fue que se hicieron las pinturas diseñadas o con un programa iconográfico diseñado por el artista y tratadista español Antonio Palomino, en la que se incluyen, ya veremos en los lunetos, escenas importantes de la vida de ambos santos cotitulares de la iglesia. Bien, pasamos al siglo XIX, a la etapa neogótica de la iglesia, en el que nuestra iglesia sufrió una serie de transformaciones, por ejemplo, en la fachada sur, que se recubrió con ladrillo, que luego fue cubierto y pintado, en contraposición a otras fachadas que o que fueron construidas con sillares. Otras de las transformaciones fueron en las ventanas, que cambiaron de forma y adquirieron una forma de arco apuntado, típico del gótico, ¿no? Pero que tal vez no tenían en el momento en el que fueron transformadas. Y otro evento significativo fue el cubrimiento de algunas pinturas. Bien, les he mencionado que finalizado en el 2016, se llevó a cabo un interesante proceso de restauración de la iglesia. En este proceso se descubrió que durante el siglo XIX se habían cubierto con cal una serie de pinturas del programa iconográfico diseñado por el artista Antonio Palomino. Bien, aparentemente estas pinturas representaban una alegoría de la iglesia triunfante, y según he podido leer, pero no he tenido oportunidad de encontrar imágenes para compartir con ustedes y también para aprovechar yo mismo porque tenía muchas ganas de verlas, esta alegoría representaba a una figura femenina con atributos generalmente dedicados a la figura papal. Supuestamente, entonces, esto generaba controversia y escándalo porque parecía representar a una papisa, a una figura papa femenina. Esto generó escándalo, supuestamente de nuevo, y por esta razón estas pinturas podrían haber sido cubiertas. Es interesante que luego de este proceso de restauración fueron recuperadas. Bien. Es también durante este momento cuando se abre la plaza de San Nicolás, que está en la fachada sur, si no me equivoco, exactamente, la fachada sur, como una serie de transformaciones que llevó adelante el Ayuntamiento de Valencia. Bien, pasemos al programa pictórico. En líneas generales, fue diseñado por Antonio Palomino, como les he dicho antes, que estuvo en la ciudad de Valencia trabajando en otras iglesias entre los años 1697 y 1701. De todas formas, el programa iconográfico no fue ejecutado por Antonio, sino por su discípulo Dionís Vidal. Y como les he mencionado, en líneas generales, además de todas las figuras alegóricas y estos grotescos, todas estas figuras decorativas, recargadas, eh, a ver cómo decirlo, engranadas,
encarnadas, ¿no? En sí mismas. Bueno, aparecen las escenas de la vida de los santos titulares. Pero me pareció interesante detenernos un momento en la vida de Antonio Palomino. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos de la Capilla Sixtina, sin duda, vamos directamente o pensamos directamente en Miguel Ángel. Pero bueno, tal vez, y esto yo les propongo como una posibilidad, tal vez la denominación de la iglesia de San Nicolás de Bari como Capilla Sixtina podría tener algo que ver con la figura de Antonio Palomino, como el artista creador o de su discípulo como ejecutador de las pinturas. Bien, ¿quién fue Antonio Palomino? En términos generales lo podríamos denominar como un pintor y un tratadista español. Se formó bajo Juan de Valdés Leal, un artista de primer orden dentro del barroco español, que se conoce sobre todo por estas famosas pinturas de vanitas que representan lo efímero de la vida. Por lo tanto, recibió una educación correspondiente a un artista de altísima calidad. Por otro lado, lo que hizo fue, bajo la protección de un discípulo de Velázquez, de Juan de Alfaro, pudo viajar a la corte de Madrid en 1678. Es en este viaje cuando tuvo la posibilidad de visitar, de conocer las colecciones reales, también de participar en algunas obras que finalmente desembocaron en el hecho de conseguir el título de pintor del rey, de pintor de cámara, de Carlos II. Luego, en el año 1688, en el año 1692 llega un artista napolitano a la corte que se llama Luca Giordano, un artista que despertó el interés en Antonio Palomino de la técnica del fresco, de aproximarse a la técnica de fresco. Una técnica que, como hemos visto y como veremos ahora a continuación, dominó hasta convertirse en uno de los mejores fresquistas o de más alta calidad de la segunda mitad del siglo XVII. Entre los años 1697 y 1701 trabaja en Valencia y queda viudo en el año 1725 y aunque destaca por su calidad artística, sin lugar a dudas, se lo conoce sobre todo por su labor como tratadista. ¿Por qué? Publicó 3 volúmenes que fueron agrupados bajo el título de El Museo Pictórico y Escala Óptica, que incluyen la teórica de la pintura, la práctica de la pintura y el Parnaso español pintoresco laureado. Esta última obra se convirtió en un material de referencia innegable o incomparable para todos aquellos estudiosos que se dedican al barroco español. ¿Y por qué? Porque consiste en 226 biografías de los artistas que trabajaron en España durante esta época. Muchos lo han llamado o se refieren a Antonio Palomino como un Vasari español. Recordemos que Giorgio Vasari, en la Italia florentina, renacentista, fue quien escribió, o bueno, es considerado como uno de los padres de la historia del arte, porque sistematizó el estudio de los artistas de la época, si bien, por supuesto, no alejado de subjetividad, ¿no? Y de intrigas y de opiniones personales, pero bueno, es una de las primeras sistematizaciones del estudio de la historia del arte. Por lo tanto, como se considera a Giorgio Vasari una figura esencial en el estudio del Renacimiento italiano, se considera Antonio Palomino como un Vasari español. Bien, pero veamos algunas otras iglesias en las que trabajó Antonio durante su estadía en la ciudad de Valencia. La primera obra a la que se dedicó es la pintura de la bóveda de la iglesia de los Santos Juanes. La temática que fue representada es amplísima. Aparecen figuras como la gloria de la Santísima Trinidad, el libro de los 7 sellos con el Cordero, la Inmaculada con la luna a los pies, los santos titulares, el Apocalipsis, la lucha de San Miguel. Entonces, es un programa sumamente complejo y que incluye un increíble número de figuras reconocibles. Se lo puede resumir a este programa con una representación del cielo y de la iglesia triunfante. Por otro lado, en los lunetos de las ventanas aparecen los apóstoles sentados sobre tronos y sobre nubes, y también aparecen
una enorme cantidad de figuras alegóricas como la humildad, la verdad, la paz. En el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, hubo un intento de restaurar estas pinturas, un intento que fue exitoso, aunque durante la Guerra Civil esta iglesia sufrió muchísimo, incendios, por ejemplo, y que entonces las pinturas quedaron ennegrecidas. Sin embargo, ahora está en curso un proyecto de restauración de estas pinturas, pero aquí pueden observar cómo perdieron todo su brillo. Y nos podemos imaginar que tal vez no tan oscuras, pero sí en un estado de conservación algo similar estaban los de la iglesia de San Nicolás. Acá las vemos ya, me imagino, que luego de un proceso de limpieza interesante, y las pinturas que estaban sobre el área del ábside se han perdido por completo y no se han podido recuperar, tristemente. También pintó Antonio Palomino el programa iconográfico de la cúpula de la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados. Esta gran cúpula de forma ovalada en la que se representa a la gloria con la Santísima Trinidad y la Virgen intercesora de los hombres ante la Trinidad. Suplicando por los desamparados, aparecen coros de vírgenes, coros de ángeles, vírgenes, los apóstoles, en total 75 personajes reconocibles. En la parte inferior de esta cúpula se verán 7 ventanas, alrededor de las cuales se ha pintado una serie de decoraciones arquitectónicas ficticias. Otro aspecto interesante de esta cúpula es que Antonio Palomino encargó una reconstrucción de la cúpula de forma que quedara llana y lisa para poder desarrollar este programa iconográfico. Y el proceso de restauración que atravesó este conjunto finalizó en el año 2003, sí, o sea, bastante antes que las que recién he mencionado. Pero volvamos ahora teniendo en mente estos impresionantes conjuntos al programa pictórico de la iglesia de San Nicolás. Bien, acá tenemos un claro gráfico que nos muestra que la bóveda está dividida en 12 lunetos, 6 de cada lado, que son estos espacios que están aquí. Un segundo, voy a admitir a la persona que acaba de entrar y ya seguimos. Bien, ahí vamos. Un segundo. Bien, entonces estábamos diciendo que tiene los 12 lunetos distribuidos en 6 de cada lado. Del lado derecho tenemos aquellos que sería el lado sur de la iglesia, están los lunetos dedicados a la vida de San Nicolás, y del lado izquierdo, el lado norte de la iglesia, están aquellos dedicados a la vida de San Pedro Mártir. Por supuesto, las escenas son pequeñas en comparación con todo el complejo sistema de imágenes alegóricas y decorativas que acompañan a este conjunto. Vemos escenas que van desde la niñez hasta la predicación, llegando a la muerte de estos personajes, de los santos titulares. Acá tenemos, por ejemplo, la representación de la resurrección de los 3 niños, el milagro al que hice alusión antes, que podría tener que ver con este curioso relieve del trozo de carne en la portada gótica. Aparece acá la escena de la muerte del santo. Pasamos al martirio de San Pedro de Verona, este primer mártir de la orden de los dominicos, y aquí la muerte del santo. Pero una de las escenas que a mí personalmente más me atrae es esta escena en la que confluyen ambos santos en una gloria de ángeles rodeados por los doctores de la iglesia y las arquitecturas fingidas que vemos aquí, que verdaderamente llama la atención, es admirable y cubre el área del ábside. En total son alrededor de 2.000 metros cuadrados que fueron pintados utilizando la técnica del fresco. Pasemos, ya casi llegando tal vez al final de nuestro recorrido, al proceso de restauración. Es un proceso de restauración que, si no me equivoco, se comenzó en el año 2013, finalizó en el año 2016, el de la bóveda central por lo menos, y con un valor que
subió a 4,7 millones de euros. El valor es altamente significativo porque es necesario también hacernos una idea o por lo menos reflexionar acerca del alto valor que tiene el trabajo de calidad, ¿no? El costo fue asumido por la Fundación Hortensia Herrero, una fundación privada. Esto es interesante, no fue una iniciativa impulsada por el Estado, que en muchos casos no destina el dinero necesario a la cultura. 4,7 millones de euros generarían un escándalo en la población creyendo que este dinero podría ser destinado a otra cosa, pero bueno, vemos que para, para trabajar con calidad, con dedicación y con profesionales, este dinero debe ser destinado a este tipo de iniciativas. El equipo fue un equipo interdisciplinario compuesto por más de 30 personas y encabezado por la doctora Pilar Roig de la Universidad Politécnica de Valencia. Hubo también asesoramiento por parte de expertos de otros campos. Por ejemplo, uno de los asesores principales o más conocidos fue Gianluigi Colalucci, que fue encargado de la última restauración de la Capilla Sixtina Vaticana, y por lo tanto colaboró con esta empresa. Este proceso de restauración comenzó sin duda por un estudio previo del estado de conservación de las pinturas y terminó derivando en un informe que declaró un estado preocupante en la conservación de estas pinturas, con manchas, cambios en la policromía, grietas, también zonas afectadas por la humedad y, por supuesto, un oscurecimiento por parte de o como consecuencia de la suciedad de la superficie pictórica. Un segundo, voy a admitir a una persona más. Ah, perfecto, ya estamos. Bien. Y ahora me gustaría compartirles un video. Aprovecho que salí de aquí. Es un video que puede ser un toquecín extenso, pero me parece súper interesante. Fue un video que formó parte de la exposición que se hizo cuando se inauguró la restauración del año 2016 y que nos cuenta en mayor profundidad el proceso de restauración. Bien. La historia de nuestra cultura se ha construido a lo largo de los siglos en el encuentro de distintas civilizaciones. Desde la antigüedad clásica, Atenas, Roma, Jerusalén, Bizancio, crearon un espacio religioso y político de intercambio y relaciones. El espíritu del Sacro Imperio y la vida de la Iglesia durante la cristiandad medieval se proyectan hasta la modernidad. Occidente vertebra su identidad, el impulso de la libertad y el sueño de Europa sobre la fe cristiana, la racionalidad, la organización de los estados y también en el arte. En la expresión estética y la creatividad es donde el patrimonio histórico y religioso de nuestra cultura perdura y se proyecta en el tiempo. Habla de quienes fuimos. Es el legado más valioso que poseemos. Por este motivo, en la Fundación Hortensia Herrero impulsamos iniciativas que ayuden a recuperar, proteger y promocionar el patrimonio artístico. Además, apoyamos disciplinas que impulsen la sensibilidad por la cultura, el conocimiento y la formación en la comunidad valenciana, del que es una muestra esta restauración de la iglesia de San Nicolás. El edificio que nos alberga es probablemente uno de los mejores ejemplos de convivencia de un templo de estructura gótica del siglo XV con la decoración barroca del siglo XVII. Comenzó su construcción en el siglo XIII, englobándose en las denominadas primeras parroquias cristianas, erigidas por el rey Jaime I al llegar a Valencia en 1238. En 1981 fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional. Con la colaboración de la Fundación Hortensia Herrero, esta intervención ha sido llevada a cabo por un equipo multidisciplinar del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia, dirigido por la catedrática Pilar Roig. Los estudios previos realizados
se consideran imprescindibles para tener un conocimiento real de la evolución histórica, gráfica y material de las pinturas murales, así como de la influencia de los agentes que causaban graves deterioros de las pinturas. El proyecto engloba 4 procesos: la consolidación del soporte y del estrato pictórico, sellado de grietas y fisuras, microanclajes, aplicación de aglomerantes; las limpiezas, eliminación de polvo, materiales adheridos, sales insolubles; el tratamiento de lagunas y la reintegración estética, reconstrucción volumétrica en tallas y ángeles, reintegración cromática de lagunas en pintura y estucos; y los trabajos de apoyo, seguimiento y control de la restauración. Formalmente, la traza arquitectónica recoge la forma constructiva del gótico meridional, consistente en una planta uninave con 6 tramos, capillas laterales a cada lado de los contrafuertes que la sustentan y ábside poligonal de 5 lados. Las bóvedas que cubren el espacio son de crucería simple, salvo la cabecera, cubierta en sus tramos con terceletes. La intervención en las fachadas se ha llevado a cabo en la de la Capilla de la Comunión y en la fachada neogótica de la Plaza de San Nicolás, así como de los ventanales de la iglesia. La fachada neogótica presentaba importantes problemas derivados de las humedades producidas por filtraciones de agua. Por lo que respecta a la Capilla de la Comunión, las principales patologías residían en el mal estado de las vigas y elementos de sustentación. En estas fachadas, tras un laborioso estudio de las distintas y sucesivas capas de pintura que se habían superpuesto a través de su historia, se recuperó un estado aproximado al existente en el siglo XVIII. En cuanto a las vidrieras notablemente deterioradas, se restauraron y se repararon las deficiencias a nivel arquitectónico. Con la renovación de las vidrieras se consiguió también mejorar la ventilación del templo, lo que a su vez mejoraba los problemas de humedad que arrastraba. La recuperación del esplendor de los frescos barrocos pintados por Dionís Vidal a finales del siglo XVII han contado con el asesoramiento de Gianluigi Colalucci, director de la última restauración que se llevó a cabo en la Capilla Sixtina del Vaticano. Estos frescos constituyen uno de los bienes de mayor interés artístico y cultural de la Comunidad Valenciana. Todas las obras de restauración acometidas tenían no solo el objetivo de recuperar el aspecto estético visual, sino también de la preservación de las pinturas del interior, que con el tiempo habrían sufrido daños irreparables. Así, la iglesia se ha convertido en parada obligatoria para cualquier visitante del casco histórico de Valencia. El proyecto comenzó con una primera fase de diagnóstico, en el que se analizó el estado de conservación de los frescos y del resto de la ornamentación de la nave de la iglesia. En esta fase, los especialistas hablaban de un preocupante deterioro en todo su conjunto. Las pinturas sufrían un oscurecimiento generalizado de toda la superficie, tenían parte de su policromía alterada, zonas blanquecinas y manchas irregulares. Ahora, los meses de trabajo han permitido descubrir el original de Dionís Vidal, unos frescos que destacan por su gran belleza pictórica y calidad técnica, y en los que se aprecia la influencia de su maestro, el artista y teórico Antonio Palomino. En la ejecución del proyecto, los investigadores de la UPV han utilizado avanzadas técnicas de restauración, que incluyen el uso de bacterias educadas en laboratorio para limpiar las obras de arte, ultravioletas e infrarrojos que permiten comprobar si ha habido repintes, estratigrafías para ver las capas de pinturas y materia acumuladas, microemulsiones y geles quelantes, e incluso transferencia de imagen digital. Junto al proceso de restauración pictórica, se lleva a cabo el fortalecimiento arquitectónico del templo en los puntos de cubiertas, estructura y algunas partes de los exteriores de la iglesia. Estas obras, dirigidas por el arquitecto Carlos Campos, corrieron a cargo de la empresa EMR, Estudio Métodos de la Restauración. La intervención se ha completado con una nueva instalación de iluminación de las bóvedas mediante un sistema de proyección, de modo que el espectacular cromatismo de las pinturas pueda ser apreciado sin distorsiones cromáticas. Como resultado de un trabajo paciente y laborioso, hoy podemos contemplar y admirar este singular templo, patrimonio de nuestra cultura y joya de un legado que se ha podido preservar.
Bien, les pido disculpas, pero me acabo de dar cuenta que tenía la cámara tapada, que no era mi intención, pero bueno, uno hoy en día esas cosas las hace y la verdad es que no me había dado cuenta de que no se me veía. Pero bueno, aquí estoy. Volvamos a nuestra presentación. Espero que el video les haya parecido interesante. A mí me parece que ilustra de forma espectacular y detallada la complejidad de este programa iconográfico. Y bueno, además el excelente trabajo de restauración que se llevó adelante. Llegamos ahora sí a el final de nuestro encuentro en el que nos hacemos las preguntas vinculadas a su finalidad esencial, ¿no? Que es el de explorar la idea de este sitio como una capilla sixtina. Y para esto traje dos extractos, uno y es este primero, que es de un artículo publicado como noticia de la Universidad Politécnica de Valencia, titulado Restaurada la iglesia de San Nicolás de Valencia, que dice lo siguiente: como habremos podido oír o leer, desde su restauración se le atribuye a San Nicolás el apodo de la Capilla Sixtina Valenciana. No es cuestión de comparar la obra de Dionís Vidal con la de Miguel Ángel, es más bien una forma de poner en valor el templo, además de hacer hincapié en la dificultad de pintar 1904 metros cuadrados de superficie muy irregular frente a los 800 metros cuadrados del cielo de la capilla más famosa de la Basílica del Vaticano. Este extracto me pareció espectacular por dos razones. Primero, porque se propone una finalidad a la hora de denominar un espacio como Capilla Sixtina. La idea no es comparar, acá no estamos comparando, acá la idea es poner en valor, que es una de las nociones que presentamos hacia el principio del curso cuando nos empezamos a hacer estas preguntas, ¿no? ¿Qué finalidad tiene llamar a un sitio Capilla Sixtina? Bueno, acá tenemos una posibilidad, no comparar, sino poner en valor. Y por otro lado, hacer hincapié en la dificultad. Otro concepto, la dificultad, la destreza, el desafío, que también hemos visto girar en torno a la Capilla Sixtina y algunos de los ejemplos que vimos a lo largo del curso. Por otro lado, Gloria Martínez Leiva, de la plataforma Investigar, al hablar de la iglesia de San Nicolás de Bari y del trabajo de Dionís Vidal, escribe lo siguiente al cerrar su texto: el resultado fue una composición espectacular que por su división compartimentada por los contrafuertes recuerda a la capilla Sixtina de Miguel Ángel, a la cual los valencianos toman como referencia denominándola como la Capilla Sixtina Valenciana. Acá me faltó marcar en color negro esta parte que dice por su división compartimentada por los contrafuertes. Acá nos está diciendo, bueno, es esto, es este aspecto al que debemos la comparación. La división compartimentada por los contrafuertes. Una bóveda pintada, parte, y por otro lado, ¿quién es que denomina a este sitio como Capilla Sixtina? Los propios valencianos, la ciudadanía general. Entonces traje algunos artículos de la prensa simplemente para que vean que es sobre todo en la prensa donde circula esta denominación como Capilla Sixtina Valenciana, de nuevo Capilla Sixtina Valenciana. La Capilla Sixtina Valenciana suma una capilla en su ambiciosa restauración, bóveda de San Nicolás. La Capilla Sixtina Valenciana renace con su esplendor barroco primigenio. Vemos de todas formas, y esto es algo que no me había dado cuenta hasta el momento en el que estoy viendo esto, que son las secciones correspondientes a la Comunidad Valenciana las que publican estos artículos, ¿no? Comunidad ABC, Comunidad Valenciana, El Mundo, Comunidad Valenciana, Valencia Secreta, La Vanguardia,
Bueno, habría que ver si es la vanguardia general. Pero llama la atención, ¿no? Y genera de qué hablar. Entonces, ahora que terminé con la exposición, me gustaría escucharlos a ustedes y conocer sus opiniones al respecto. ¿Qué les parece esta, esta nueva eh, integración a nuestro conjunto de las iglesias, de las capillas sixtinas españolas? Estamos en un espacio sagrado, un espacio de culto, similar tal vez a los dos que vimos en nuestro encuentro anterior. También podríamos tirar un cable y una conexión con la Cova de Altamira. Pero bueno, ¿cuáles son los aspectos que les han parecido interesantes sobre este sitio y qué les parece eh, que notamos como una constante a lo largo del recorrido por estos sitios? ¿Alguien le gustaría hacer un comentario? A ver, voy a leer aquí el chat que la tenía cerrado. Bien, a ver, ¿algún comentario, alguna aclaración, alguna opinión, alguna pregunta sobre... Bien, Mirta, por favor, adelante. Hola, ¿cómo están? Todo bien. Eh, lo que me llamó la atención en este caso fue el cambio de los estilos arquitectónicos, ¿no? Que arrancó con el gótico y luego hizo su trabajo la parte barroca. Eh, el estilo barroco sí, o en el estilo barroco se nota más eso sobrecargado, ¿no? Este, pero también pienso que como que embellece mucho más a lo que fue anteriormente con el gótico. A, Claro. a mi vista, ¿no? A lo que yo pude visualizar. Sí, claro. Sí, claro. Es un cambio estético rotundo. De hecho, no sabría decirles si sobre la estructura gótica que nosotros vimos vacía o exenta de toda decoración, hubo en algún momento otro tipo de decoración, ¿no? Ojalá tuviéramos esa información, tal vez alguna reconstrucción. Gracias, Mirta. Gracias, Mirta. Y he leído lo que me enviaste, pero aún no he tenido tiempo de contestarte. Bien, bueno, muchas Eh, gracias. no, por favor, gracias a vos. Es un gusto siempre escucharte. Martina, adelante. Hola Nicho, ¿cómo estás? No sé Todo si bien. se me escucha bien. Sí, se te escucha perfecto. Bueno, genial. No, en primer lugar, bueno, hacer un comentario más que una pregunta o una reflexión. Eh, Quería nuevamente felicitarte porque me pareció súper interesante la Gracias. presentación y pensaba justamente, digamos, cómo es esta denominación de la Capilla Sixtina española, ¿no? Y qué diferente es el concepto aplicado a la Cueva de Altamira, ¿no? Por un lado, y a Sí, Porque yo en el segundo encuentro no pude asistir, pero, o sea, tomo como referencia estos eh, dos artes tan diferentes, ¿no? Y digo, bueno, entiendo la denominación de Capilla Sixtina para, en este caso, digamos, en un sentido de que uno ve similitudes, ¿no? exacto, En los frescos, exacto. en la, Sí. digamos, la forma arquitectónica, todo lo que Ujú. estuviste explicando, pero no así en las cuevas de Altamira. Entonces, como que realmente mm, me lleva a pensar, en definitiva, qué amplio puede ser ese concepto en el imaginario Claro. de la cultura del arte de denominarlo de esa forma, porque son cosas muy diferentes. Sí, es súper interesante lo que estás diciendo, porque nosotros pasamos, como dijiste, por el intermedio de la Edad Media, ¿no? De algo tal vez de transición entre la Cueva de Altamira y ahora la iglesia de San Nicolás. Pero de todas formas, si ahora tiramos un cable para el primer encuentro, qué diferente, totalmente diferente. Esto, o por lo menos esto es una reflexión personal. En este caso, como decís, hay algunas similitudes estéticas innegables entre San Nicolás y la Capilla Sixtina. Entonces, tal vez desde lo visual
lo podemos conectar y decir, bueno, sí, tiene algo de parecido los lunetos, las pinturas, las escenas, tal vez un poco lo recargado, tal vez hasta los colores, ¿no? Pero volvemos a Claro, la cueva de Altamira y es puramente conceptual la denominación, claro, ¿no? lo que a mí me lleva a preguntarme es si en la etapa gótica, en la que estaba desprovista de toda esa Sí, ornamentación hermosa, se lo hubiera considerado igual una capilla sixtina claro, valenciana, o es claro, por la parte barroca. sí, claro. Y ahí también a mí me llamó mucho la atención, ahora que estamos charlando al respecto, la idea de la destreza, ¿no? De lo difícil. Tanto que este último extracto que les traje hasta dice, bueno, tal vez esto es más una capilla sixtina que la misma capilla sixtina, ¿no? Porque son 2000 metros cuadrados que pinta en vez de 800. Entonces era más difícil y la superficie era más irregular, ¿no? Que es algo que también vimos en el primer encuentro en cuanto a Altamira, cuando se propuso la idea de la capilla sixtina como la cueva de Altamira del Renacimiento. Es como una lucha por superarnos, ¿no? Por decir, bueno, mira, esto puede llegar a ser lo mismo en la Capilla Sixtina, pero de todas formas no paramos de volver y de tomar como punto álgido en el desarrollo del arte y de la cultura occidental a la Capilla Sixtina. Es como inamovible, está ahí, está hecha de piedra. ¿Cambiará en algún momento? No sé. Yo creo que eso también lo habéis mencionado el primer encuentro, ¿no? En algún momento cambiará, dejaremos de hacer esto. Bueno, otra pregunta interesante. Gracias, Martí. Teresa, adelante. Me había olvidado Sí, de apretar el micrófono. no, por favor. Difícilmente iba a poder hablar. No, me causó un poco de gracia el comentario de esa publicación en la que comparaba la cantidad de metros como si cantidad fuera lo mismo que calidad, ¿no? Son Claro, conceptos tan distintos. Pero hay dos cosas. No era Martina, sino, ¿cómo era nuestra compañera anterior que habló? Mirta, Mirta. Mirta. Ujú. Que Mirta hacía referencias sobre cómo se vería, ¿no es cierto?, la iglesia gótica antes, que cómo queda mucho más linda. El barroco arrasó con todo tipo de arquitectura, con una finalidad muy precisa, que fue que después de la Reforma vino la Claro, Contrarreforma y en el siglo XVII la iglesia triunfante para convencer a los fieles claro. la realidad de la iglesia, o sea que tiene todo un sentido simbólico ese exceso de pintura, ¿no? Es Ujú. a partir de los sentidos hacer incorporar determinadas cosas al fiel. Sí, Este, en ese sentido, sobre una iglesia barroca, gótica, que tenía todo su simbolismo espacial claro. muy preciso, el barroco lo invadió, ¿no es cierto? Sí, Lo dejó, lo dejó un poco de lado. Me da la sensación por esos artículos, sobre todo vos mostraste que eran todos revistas en general de origen valenciano, ¿no? sí, Que está un poco esta idea, no ya de las, de las cuevas de Altamira, que veremos por qué se lo puso, pero en este caso es como el orgullo regional, porque no sí, podemos hablar nacional, el orgullo regional de equiparar lo que ellos consideran su iglesia más importante, supongo, no sé, no conozco Valencia, mm, que dicen que es preciosa, ujú, este, equiparar con una obra, como decíamos el otro día, paradigmática, ¿no? claro, Creo que por ahí viene un sí. poco Sí, y de la hecho, cuestión esta. muchas gracias, Teresa, perdón, te interrumpí ahí a lo último, pero si tuvieron oportunidad de leer el último texto que les recomendé, que me parece que es sumamente corto, son 7 párrafos, Ujú. y que habla sobre la idea del mecenazgo y luego de la restauración se comenzó a cobrar entrada para visitar San Nicolás. Entonces, en Italia no puedes entrar en una iglesia si no pagas. Bueno, claro, pero llama la atención, ¿no? Se restauró. Y sí, Pero ¿y entonces a dónde va este dinero? ¿Se va a utilizar para lo mismo?
se va a utilizar para mantenerla en condiciones, o se produjo esta etapa de la mercantilización y se Ah, aprovechó este espacio ahora restaurado para lucro, que es también relacionado, que está también relacionado a lo que vimos o lo que pudimos conversar el encuentro pasado respecto a García Canclini y los usos del patrimonio. Porque aquí, en comparación con la Cueva de Altamira y también con, bueno, la ermita de San Baudelio y demás, se sigue dando misa, sigue siendo, sigue estando en uso. Entonces, ¿qué pasa cuando esta parte del patrimonio cultural entra en juego con, o tal vez se enfrenta a la funcionalidad? Un fiel tiene que pagar una entrada para ir a rezar en horarios fuera de misa. Bueno, también es esa otro. Sí, es una buena discusión. sí, bueno, y da para rato, da para Sí. rato, da para Sí, rato. sí, sí, sí. Y también insistí un poco en el costo, no porque era interesante saber cuánto dinero pagaron, sino para entender la dimensión del dinero necesario para este tipo de intervenciones. Y el dinero que en muchas ocasiones el Estado no provee, tal vez no lo, bueno, no sé si me animo a decir no lo tiene, pero lo destina a otras necesidades. Laura, por favor, adelante. Sí, Y después, ay, bueno, vi otra mano levantada. Karen, la próxima Karen, dale. Laura, y, con respecto, digamos, al material, sí, una de las dudas, una de las consultas que sí, traigo es cuál es la intervención del Estado en relación a la restauración realizada por la fundación, ¿no? Sabemos que la fundación viene del ámbito privado. Entonces, ¿el Estado regula de alguna manera esa intervención de la fundación? ¿Se establece algún tipo de competencias en relación, digamos, a los alcances que tiene esta fundación, que si bien, ¿no?, sí, promovió la restauración, pero hasta qué punto, esto que vos planteabas, ¿no?, hasta qué punto esta cuestión del lucro, de las ganancias, o sea, ¿se regula? Esa era una de las consultas que me quedó en sí. relación al material. Es buena tu pregunta. De hecho, el artículo hace mención a legislación local. Tendríamos que investigarlo sin duda más en profundidad para entender el caso particular de Valencia, pero lo que sí te puedo decir es que este trabajo por lo menos se hizo en colaboración entre la Archidiócesis de Valencia y una fundación privada. Por lo que he tenido oportunidad de ver, la intervención del Estado como, como ente que pone dinero y pone recursos para la restauración, no lo he visto. Entonces, si te digo en ese caso, te miento. Pero sí vi que esta Fundación Hortensio, ya te digo, Hortensio Herrero, me parece que es, no quiero Sí. decirlo mal. Bueno, Hortensia Herrero, sí, es una institución que de forma repetida interviene en el patrimonio valenciano. Lo que sucede, y también habría que cuestionar, es si hay alguna relación entre esta fundación y luego la empresa que se hace cargo de las recaudaciones, que eso la verdad es que no estoy al tanto. Por lo que he visto, es una misma empresa que regula el acceso y cobra las entradas a la iglesia de los Santos Juanes, que es la primera que vimos, a la iglesia de San Nicolás de Bari y a otro centro que no recuerdo su nombre. Pero la verdad es que no sé cuál es el alcance de la ley valenciana para regular estas intervenciones privadas, porque también sé que fue declarado Patrimonio Histórico Artístico Nacional en el año 1981, entonces también habría que ver si esto otorga algo de jurisdicción a la Iglesia, al Estado, en cuanto a la Iglesia, porque si no, me parece que directamente está bajo la responsabilidad de la archidiócesis, Claro, sobre todo. No, por favor. Espero, poca información en cuanto a esto, pero podríamos verlo más en detalle. Karen, Sí, hola. ¿qué Primero, tal? felicitarte. La verdad es que me encantó la clase. Gracias. Muy, muy, muy lindo. Y quiero también aportar, digo, el video muy, muy, muy bien explicado y sumó muchísimo. Pero mi aportación sería más, bueno, yo estudio historia, entonces por ahí Bien, lo relaciono más con me esto. gusta. Pero digo, primero lo importante de
cómo se puede ver en, digamos, en la iglesia y en su construcción y pinturas y demás, los distintos procesos que ha pasado la humanidad, en este caso más artístico, pero digamos cómo se ha ido modificando y ha ido cambiando dependiendo de las distintas corrientes que iban digamos, con el paso del tiempo, digamos. Y bueno, y con respecto al tema del concepto de Capilla Sixtina, era cómo también se utiliza de distintas formas, relacionado a los distintos artículos, que unos lo utilizan más para darle como la importancia y como para destacarlo, ¿no? O sea, no solamente, no es para comparar, como decían, sino como para darle la importancia y la relevancia de, bueno, nosotros también tenemos algo importante, es mucho más grande y demás. Y digo, Claro. la importancia de cómo va jugando y cómo va cambiando el significado de este concepto que, que puede variar y puede jugar mucho y me parece impresionante. Es impresionante y de hecho los invito, primero Karen, muchas gracias por tu comentario, por tus lindas No, de nada. palabras. Fíjense si tienen oportunidad, ya para el próximo encuentro, de googlear Capilla Sixtina de algo. Googlear Capilla Sixtina fuera de la Vaticana y ver con qué se encuentran. Porque yo para este curso hice un recorte, pero también está la Capilla Sixtina del azulejo, la Capilla Sixtina de la lana, la Capilla Sixtina de... El recorte que hice no es porque son pocas, sino porque me tuve que centrar tal vez en las que más relevancia tienen, o tal vez yo hice una discriminación entre las que me parecieron tal vez más relevantes para traerles. Pero si pueden, yo lo que voy a tratar de hacer para la próxima es traer algunas más, para que podamos darle un cierre y ver algunas otras. Talavera de la Reina, que fue un centro de producción de cerámica muy importante, tiene una iglesia que está recubierto de cerámica esmaltada y la llaman la Capilla Sixtina de la Cerámica. ¿No? ¿Por qué? Porque es emblemático, porque es icónico, porque representa un tipo de arte, un estilo. Bueno, lo charlamos la vez que viene y Karen, también relacionado a tu comentario vinculado a la historia y cómo nos permite trazar un camino o una evolución del pensamiento humano, lo podemos vincular también con el hecho de que se recubrieron las pinturas. ¿No? Se recubrieron algunas pinturas que fueron hechas durante el barroco porque en el 19 no les gustaban. De hecho, la Dama del Arminio, no sé si conocen la pintura de la Dama del Arminio, eh, que tiene todo el fondo pintado en negro. Ese negro fue un repinte, porque en ese momento de la restauración decía que la manera de actuar era tal y tal, y bueno, hoy cambió mucho nuestra idea en cuanto al patrimonio, a la apreciación, y tal vez nosotros preferimos no tocar, ¿no? En todo caso, darle como esta limpieza y excusarnos en que nosotros le dimos el aspecto original, ¿no? Pero también el aspecto cubierto es en parte original y cuenta una historia. Bien, Karen, sí, por favor. Sí, perdón que intervenga de nuevo, pero No, es algo que me gustó muchísimo. No, y aparte de la importancia que nos comentaba Teresa, digo, em, y es como en cierto punto uno ve como la voz, por decirlo de alguna forma, de la iglesia, porque a través de esta modificación de las pinturas, de la intervención del barroco, como también la iglesia daba, ¿cómo para decir? Como que daba una bajada también de cómo claro, veía, comunicaba al pueblo, digo, pero y a sin través duda. no de su voz propia, sino de la pintura, o sea, de este mensaje como subliminal, por decirlo de alguna Sí, forma. Entonces eso me sí. parece muy importante destacar y que está muy bueno, digo, para verlo, digamos, desde otra perspectiva un poco más general o no tan específico en Valencia, sino Claro. cómo intervenía la iglesia, digo, en Uf, cosas que a lo mejor a nosotros por ahí nos parece más útil, o para una persona que no se dedica a esto es más útil, pero que se ve la intervención, digo, y del poder uf, de intervenir y muy sutilmente cómo hacerle la bajada al pueblo o a esta iglesia o a sus, como sin nos duda, guste sin duda. llamarlo,
de cómo debían en cierto punto comportarse, hacer, no Claro, hacer. claro, claro. Y escuchame una cosa, el barroco tenía una función muy clara, era interpelar, era conmover, Tal ¿no? cual. Y, Al y visitante. el cambio también de esta nueva iglesia. Bueno, ahora Sí, la iglesia va a ser así, así. exacto. Y también Teresa estaba mencionando, si no me equivoco, este cambio de al hombre, a la mujer medieval, lo que le impresionaba y lo conmovía y lo impactaba era la espacialidad de lo gótico. Pero una vez atravesado eso, había que recurrir a otros recursos para conmover, para impresionar. Ese espacio ya nos llamaba la atención. Ese espacio enorme, gótico, tal vez frío, impactante. Bueno, al hombre barroco ya no lo impresionaba. Entonces, ¿qué era necesario para atraer de nuevo a la fe católica, al fiel que se estaba en parte dirigiendo a la corriente protestante? Bueno, había que conmoverlo, había que mostrarle que el esfuerzo vale, que el sufrimiento le va a traer beneficios una vez fallecido, ¿no? En la vida eterna. Es muy interesante y también da mucho de qué hablar. Bien. Acá sí, Mirta me propone buscar de otros espacios geográficos. Eso sin duda. De todas formas, también hay que reflexionar y preguntarnos qué tal se sentirá, por ejemplo, un individuo perteneciente a una comunidad en América, eh, y si nosotros denominamos parte de su patrimonio como Capilla Sixtina. ¿Gustará? ¿No gustará? Y seguramente hay algo de resistencia, pero bueno, no nos vamos a meter en líos ahora mismo. Teresa pregunta, ¿cuál sería la Capilla Sixtina argentina? Bueno, yo diría por conocimiento el mural de Siqueiros, por ejemplo, o las Galerías Pacífico, que bueno, muy lejos de ser un espacio sagrado, pero la verdad que los artistas que intervinieron son de primera línea, ¿no? Bien. Por otro lado, les comento que al finalizar el curso les voy a proponer hacer una pequeña encuesta. No si, bueno, también seguramente les preguntaré si están conformes con el curso y demás, pero también ver si entre todos llegamos a algunas conclusiones en cuanto a qué características tiene que tener o con qué finalidad se llama a un lugar Capilla Sixtina. Así que bueno, ¿hay algún otro comentario, alguna otra pregunta? Bien, bueno, gracias a todos por participar, por animarse a hablar. En este último encuentro tuvimos el debate que yo tanto quería, esta discusión y esta participación, que bueno, la terminamos la próxima en el encuentro final, en el encuentro número 4, que este también nos va a sacudir un poco los cimientos, porque vamos a visitar un espacio profano, que es la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Bien, les agradezco mucho, que tengan una muy buena semana y nos vemos pronto. Hasta luego.